¿Qué tal? Bienvenidos a este video donde abarcaremos los temas pertinentes acerca de la identificación de malformaciones congénitas. Esto en la experiencia educativa de embriología bajo la coordinación del Dr. Miguel Ángel Bernal Davish. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Ortiz Joaquín, Alfredo Aldair Olivares Mendoza y José Luis González Guzmán. Misión. La Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana es una institución comprometida a formar profesionistas para la práctica de la medicina en general a través de una educación integral y armónica en lo intelectual, social, humano y profesional, que les permite el desarrollo pleno de conocimientos, habilidades, destrezas y valores para promover y preservar la salud, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar oportunamente entidades patológicas que afecten a la población, con participación responsable en la conservación del medio ambiente en el contexto regional, estatal, nacional e internacional. Visión. Ser una facultad acreditada y reconocida en el ámbito nacional e internacional como una institución que impulsa el conocimiento científico y la transformación social en el campo de la enseñanza médica, divulgando la cultura, fomentando el deporte y extendiendo sus servicios, en busca siempre del desarrollo armónico de la institución y por ende de la excelencia de sus egresados, con un alto sentido humanístico y ético, apoyando integralmente el desarrollo de la sociedad. En este video analizaremos diferentes defectos congénitos del desarrollo embrionario por sistemas. Asimismo mencionaremos los factores teratogénicos que la causan. Teratogenia o dismorfogénesis es la alteración funcional, morfológica o bioquímica que se produce durante la formación embrionaria. Y el agente teratogénico puede ser de carácter físico, químico o infeccioso. Entre los agentes físicos que pueden causar mutaciones tenemos a las radiaciones de longitud corta, como rayos X, rayos UV y rayos cósmicos, además de agentes radioactivos de alta energía. Los agentes teratogénicos químicos son los más comunes. Entre estos se encuentran diversos fármacos, químicos que se ocupan en la industria o en la agricultura, así como también anticonvulsivos y antiepiléticos, que son los más frecuentes, pues producen cambios entre la comunicación intercelular que es necesaria para el desarrollo del embrión, además de sustancias como el alcohol o la nicotina que pueden causar cambios en las estructuras que intervienen en el desarrollo. Los agentes biológicos son principalmente víricos, ya que estos introducen su propio ADN en las células y por tanto modifican la información genética. Existen hasta 5 etapas donde pueden ocurrir malformaciones. La primera es la de gametogénesis, donde diversos cambios en el genoma pueden causar que el producto futuro ni siquiera sea viable. En este punto se pueden presentar diversos síndromes como el de Turner o el de Down. En el periodo anterior a la implantación hay una gran rapidez en la división celular, por tanto causan más daño teratogénico los compuestos que afecten a la síntesis de ADN o al ensamblaje de los microtúbulos. La etapa de gastrulación también puede ser afectada por factores teratogénicos, pues en esta se empiezan a formar las capas embrionarias. En la etapa de organogénesis hay mucha susceptibilidad a teratogénesis. Esto ocurre desde la tercera semana a la octava. Los cambios causados por proliferación y migración celular y las interacciones entre las células y el remodelado tisular pueden causar defectos graves si ocurre algún proceso teratogénico. Por último, en la etapa fetal, donde ocurre la maduración de tejidos, pueden ocurrir diversos síndromes teratogénicos relacionados con la maduración del sistema nervioso central o de tejidos. Iniciaremos el tema de las malformaciones musculoesqueléticas hablando de una de las más frecuentes. El pie equinovaro es un defecto congénito relativamente frecuente que se observa en alrededor de 1 de cada 1000 nacimientos. Constituye el defecto musculoesquelético más frecuente y se caracteriza por múltiples componentes que dan lugar a una posición anómala del pie que impide la carga normal del peso corporal. La planta del pie muestra un giro medial y el pie está invertido. El pie equinovaro es bilateral en aproximadamente el 50% de los casos y es unas 2 veces
más frecuente en los niños que en las niñas. A menudo se ha dicho que el pie equinovaro se debe a un problema de postura anómala o de limitación de movimientos de los miembros inferiores del feto durante la fase intrauterina, como los causados cuando existe poco líquido amniótico en el embarazo, pero más bien parece estar relacionado con herencia multifactorial, es decir, participación simultánea de factores genéticos y ambientales. Puede ser idiopático en un 95% de los casos, es decir, que no existe alguna causa definida. Y existen diversas presentaciones de esta enfermedad, desde leve hasta muy rígida. Puede ser postural, esto por compresión durante el periodo fetal, puede ser sindromático o teratológico, formando parte de algún síndrome, como el síndrome de Freeman-Sheldon, o neuropático cuando está asociado a un mielomelingacele o algún tipo de neuropatía periférica. Otra malformación, pero ahora con respecto a la formación de los dedos, es la polidactilia y la sindactilia. Estas malformaciones congénitas son heredables. La polidactilia es una anomalía congénita caracterizada por la aparición de dedos supernumerarios o bífidos. Esta puede presentarse aislada o asociada a alguna otra malformación, formando parte de algunos síndromes conocidos, como el síndrome de Meckel o la trisomía 13. Cuando las manos y los pies del bebé se empiezan a desarrollar, tienen forma de manoplas. A continuación, se forman los dedos de las manos y de los pies. Si se forma un dedo de más, el bebé nacerá con polidactilia. A menudo, el dedo extra se forma de manera incompleta y carecen de desarrollo muscular normal. A su vez, la sindactilia es un defecto congénito que afecta a las manos y a los pies. Existen diversos tipos. Por ejemplo, la sindactilia cutánea o de las membranas interdigitales simples. Es un defecto frecuente de los miembros, siendo más habitual en el pie que en la mano. Esta se debe a la falta de degeneración de membranas interdigitales entre dos o más dedos. Esta eliminación en el tejido que une los dedos tiene lugar a través del proceso de muerte celular programada o apoptosis. El núcleo de estos acontecimientos celulares y moleculares es posiblemente el factor responsable de los efectos de los dedos. Por su parte, la sindactilia ósea, que consiste en la fusión de los huesos o sinostosis, tiene lugar cuando no se desarrollan las escotaduras entre los rayos digitales y en consecuencia no se produce la separación de los dedos. El siguiente tema de las malformaciones congénitas es sobre el sistema respiratorio. Tenemos a la malformación adenomatoidea quística, la cual es una anomalía poco frecuente del desarrollo pulmonar caracterizada por la proliferación y dilatación anormal de las estructuras respiratorias terminales, que dan origen a quistes de varios tamaños y localizaciones. Esta constituye al 25% del total de las malformaciones congénitas del pulmón. La mayoría, o sea, el 85%, se diagnostica en los primeros años de vida por estrés respiratorio o infecciones a repetición. Esta es una enfermedad no hereditaria, esporádica y asociada a síndromes genéticos, como lo puede ser la trisomía 18 y la displasia renal hereditaria. Algunas hipótesis refieren a que se debe a alguna falta en la interacción del endodermo con el mesodermo, o una falla en la irrigación que podría deberse a un desequilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis durante el desarrollo pulmonar. Ahora pasaremos a la fístula traqueoesofágica, la cual consiste en una conexión anómala entre la tráquea y el esófago. Tiene una incidencia de 1 en cada 3.000 a 4.500 recién nacidos vivos. La fístula traqueoesofágica es la malformación congénita más frecuente del tracto respiratorio inferior. Los neonatos con el tipo más habitual de fístula traqueoesofágica no pueden realizar la deglución, de manera que a menudo eliminan abundante saliva en reposo y presentan una regurgitación inmediata de la leche cuando se les alimenta. El contenido gástrico e intestinal también puede presentar reflujo desde el estómago a través de la fístula hacia la tráquea y los pulmones. Esta se debe a la división incompleta de la parte craneal del intestino primitivo en las partes respiratoria y esofágica durante la cuarta semana.
La fusión incompleta de los pliegues traqueoesofágicos da lugar a la aparición de un tabique traqueoesofágico anómalo y de una fístula entre la tráquea y el esófago. Ahora pasaremos a ver las malformaciones congénitas del sistema nervioso. Como sabemos, el sistema nervioso se desarrolla a partir del tubo neural, el cual es un canal estrecho que durante la tercera y cuarta semana del embarazo se va a plegar y se cierra a fin de formar el encéfalo y la médula espinal. El encefalocele es una protrusión o un bulto formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubren a través de la abertura en el cráneo. Esto se debe cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el embarazo, lo que da como resultado a una abertura que se produce en algún punto del centro del cráneo, entre la nariz y la nuca, frecuentemente en la región occipital de la bóveda del cráneo. Por lo general, el encefalocele se detecta de forma inmediata después del nacimiento. Los encefaloceles que se producen en la parte trasera del cráneo tienen más probabilidades de causar problemas al sistema nervioso. Los signos del encefalocele pueden incluir acumulación de mucho líquido en el cerebro, pérdida total de la fuerza en los brazos y las piernas, cabeza de tamaño inusualmente pequeño, uso no coordinado de los músculos necesarios para el movimiento, como aquellos que se utilizan para caminar y alcanzar algo, retraso en el desarrollo cognitivo, discapacidad intelectual, problemas de la vista, retrasos del crecimiento y convulsiones. La anencefalia es un defecto del nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y del cráneo. La anencefalia se produce cuando la parte superior del tubo neural no se cierra por completo. Esto a menudo resulta en el nacimiento de un bebé sin la parte frontal del encéfalo o prosencéfalo, ni la parte encargada del pensamiento y coordinación, o sea, el cerebro. Aún no se conoce a ciencia cierta la causa exacta de la anencefalia, aunque se cree que puede ser causada por una combinación de genes y otros factores, como los elementos en el ambiente con los que la madre interactúa o tiene contacto con lo que coma y beba, o ciertos medicamentos que se pueden llegar a usar durante el embarazo. Ahora, demos paso a las malformaciones del sistema urogenital. Las malformaciones anatómicas congénitas del aparato urogenital son más frecuentes que las de cualquier otro aparato o sistema. Las anomalías de las vías urinarias predisponen a los pacientes a muchas complicaciones, como infección urinaria, obstrucción, formación de cálculos y alteraciones de la función renal. Las anomalías genitales pueden causar disfunción miccional o sexual, alterar la fertilidad, causar dificultades psicosociales o una combinación de estas. Comencemos con la extrofia de la vejiga. ¿Qué es la extrofia de la vejiga? Es una combinación compleja y trastornos que se producen durante el desarrollo del feto. Este es un trastorno poco frecuente, que se produce aproximadamente 2 de cada 100.000 nacimientos. Es levemente más común en los varones. Este trastorno en general compromete muchos sistemas del cuerpo, entre ellos las vías urinarias, el aparato locomotor y el aparato digestivo. La extrofia de la vejiga significa que la vejiga ha girado de adentro hacia afuera y está expuesta en la parte externa del abdomen. Como la vejiga y otras estructuras están expuestas al exterior del cuerpo, la orina gotea continuamente sobre la piel, provocando irritación local. A menudo, la extrofia de la vejiga se asocia con lo siguiente: huesos del pubis ensanchados, piernas y pies rotados hacia afuera, defecto en forma de triángulo en el abdomen y visibilidad de la membrana de la vejiga que suele ser de color rosado brillante, músculos abdominales de forma normal, desplazamiento del ombligo que por lo general esto se ubica por sobre el defecto, posible hernia umbilical, pene corto y pequeño con una abertura uretral a lo largo de la parte de arriba del pene o epispadias, y en el caso del sexo femenino, una abertura vaginal estrecha, labios anchos y uretra corta. Ahora continuamos con la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? La criptorquidia es una patología que se produce cuando no hay descenso del testículo y el escroto. Ocurre en el 3% de nacimientos de niños varones en México y cuando se presenta solo en un testículo hablamos de criptorquidia unilateral, mientras que cuando se presenta en ambos testículos se denomina criptorquidia bilateral. Diagnóstico.
La detección de un testículo no descendido debiese ser al momento del nacimiento. Muchas veces el descenso de los testículos se dan en los primeros meses de vida, por lo que es necesario consultar con la especialista para llegar al diagnóstico de criptorquidia. Tratamiento. En casi la totalidad de los casos de criptorquidia, el tratamiento conlleva una cirugía, llamada orquidopexia, que consiste en una pequeña incisión de la ingle para liberar el testículo de las capas que lo envuelven y descenderlo hasta el escroto. Algunas de las complicaciones que pueden provocarse por un tratamiento tardío o la falta de este son hernia inguinal, torsión testicular, compresión del testículo por lesiones en la región donde está atrapado, problemas de fertilidad en la vida adulta y mayor riesgo de cáncer de testículo. Las enfermedades congénitas del sistema digestivo se deben por lo general a errores del cierre del saco vitelino. Entre ellas encontramos a la arteria biliar, que se origina de la cuarta semana de gestación, donde se está formando el conducto biliar. En este caso no se forma y se llega a una obstrucción. Entre las causas más comunes se encuentran infecciones virales, pues estas afectan al código genético, y la carbamazepina, que es un anticonvulsivo. El divertículo es una afección que por lo general no se nota sino hasta una edad avanzada. Ocurre cuando una parte del intestino se queda unida con lo que antes era el saco vitelino y se forma un conducto que no termina de cerrar del todo. Esto ocurre desde la quinta a la novena semana aproximadamente. Principalmente es causado por defectos genéticos recesivos. La enfermedad de Hirschsprung o megacolon aganglónico es una enfermedad congénita que se caracteriza precisamente por el megacolon, donde existe una hipertrofia del mismo y la ausencia de mecanismos de absorción. Por lo general, se forma entre la sexta y la duodécima semana. Las causas son igualmente genéticas. Respecto a las enfermedades congénitas cardíacas, por lo general, se debe a defectos en el tubo cardíaco, o incluso defectos que se presentan al momento del nacimiento, con la modificación de la circulación, debido a la dependencia original de la circulación a la placenta, cuando es un embrión o cuando es un feto, y su posterior cambio después de nacer. Un ejemplo de estas malformaciones al momento de nacimiento es el ductus arterioso persistente. Durante toda la vida fetal se presenta un conducto llamado ductus arterioso, que se encarga de reducir la presión que llega a los pulmones desde la placenta. Si al momento del nacimiento este no se elimina, presenta un intercambio entre la sangre oxigenada y la que no lleva oxígeno. Entonces el producto tiene cianosis. Su principal causa es el virus de la rubiola, que causa estas malformaciones. Este virus afecta la división celular y por tanto afecta al desarrollo de los órganos. En general, es incluso incompatible con la vida. Y con esto llegamos al final del video. Abrazos cariñosos para todos y para ellas siempre bellas. Un beso también.